Hola a todas las personas conectadas a esta conferencia en el marco del segundo Congreso de Crianza Respetuosa, Aprender a Desaprender, y a las que puedan conectarse después. Estoy agradecida al Centro Infancias Flavia Nieto por detenerse en mi experiencia, valorarla e invitarme a participar, y a la enorme red que se teje en torno a este tiempo-espacio compartido, que es el Congreso. Soy Emi Ruiz y hace un tiempo llevo adelante la iniciativa Hacer Vidas Cuidando para acompañar a quienes cuidan hijos, hijas, hijes con discapacidad o diversidad funcional. Es un espacio que surge para repensar y reinventar esos contextos familiares de cuidado y de modo particular el lugar de las mujeres madres. Soy trabajadora social, trabajadora del campo de la cultura y madre de 2 jóvenes, uno con diagnóstico de discapacidad. A esta conferencia le puse por título Avatares y dilemas de quienes cuidamos hijos con discapacidad, para compartir algunas cosas con las que nos encontramos en este tipo de experiencias familiares. Pensando un poco en el marco del aprender a desaprender, intentar conversar un poco de qué ideas de la discapacidad, de la maternidad y del cuidado nos conforman como sociedad y subyacen en las prácticas más comunes de las familias atravesadas por estas situaciones. Y cómo potencialmente se van transformando estas situaciones cuando tenemos con quién pensar, con quién compartir y subvertir estos órdenes establecidos. Respecto de crianza respetuosa, y los sentidos que se tejen alrededor de este nombre, de estas palabras, yo lo considero más como una búsqueda, como un horizonte. Una búsqueda por registrarnos primero, registrar primero lo que sería o no respetuoso, e intentar ir practicando o arrimándonos a prácticas más respetuosas. Intentar ser más armónicos, más humanizados, más respetuosos. Entonces me gusta pensar en la tarea que nos damos como familias, como cuidadores, como madres, la tarea de maternar, cuidar, criar. Y ahí construir una vigilancia preguntándonos cómo hacemos lo que hacemos. Por eso esta cuestión del énfasis en las prácticas, la mirada puesta en las prácticas. Identificando unas prácticas más respetuosas que otras, unas más vitalizadoras que otras, unas más opresivas que otras, y desarrollar en lo posible en esos contextos nuestro derecho a decidir. Estas narrativas, estas pistas que les voy a dejar hoy acá, quizá puedan servir para pensarse a ustedes si están atravesando situaciones similares, o para comprender o acompañar a otras familias que las atraviesan, y también para la intervención profesional si trabajan en relación a personas con discapacidad y sus entornos familiares. Voy a adentrarme a partir de 3 registros personales que elijo compartir con ustedes. Esta experiencia mía ahora está puesta en perspectiva con otras historias de vida de mujeres pares. Estos 3 registros son: el primero es un dolor subjetivo que mi cuerpo registró, al que no le pude poner palabras ni mirar de frente hasta hace muy poco tiempo. Algo que te pasa, que es triste, y porque es triste te aleja de lo vital. ¿Cómo construir vitalidad y potencia en estas experiencias? Ha sido una pregunta de este tiempo. ¿Qué procesos transitar para transformar una cosa en otra? ¿En qué espacios y con quiénes? El otro registro es la pregunta recurrente de quién soy yo, más allá de este hijo, hija, de este pibe que cuido, ¿no? Que materno. Es una pregunta que cualquier puérpero podría hacerse, pero con nuestros otros hijos, en algún momento, ese puerperio termina. Y tenemos esa expectativa de que esa fusión se transforme en otros modos de relación. En cambio, la provisión de cuidados
es muchísimo más intensa en cantidad y en calidad con hijos con discapacidad, y entonces sentimos que el puerperio se hace eterno, que no se acabará nunca. Por lo tanto, esta pregunta vuelve con mucha más fuerza. Mi tiempo, mi cuerpo, es compartido con ese hijo cuando facilitamos sus espacios terapéuticos, cuando ayudamos a comer, cuando cambiamos sondas y pañales o empujamos una silla de ruedas. Para atender esta demanda, dejamos en suspenso nuestro trabajo, nuestra profesión y nuestros demás intereses. A la vez son experiencias humanas muy transformadoras, muy potentes, movilizantes y de enormes aprendizajes, y también nos hacen falta espacios y cauces para tramitar esta intensidad de los descubrimientos, ¿no? De los hallazgos vitales y de esas transformaciones. Al principio es de manera casi imperceptible, pero con los años vuelve la pregunta con más fuerza. ¿Soy la que era? ¿En qué he devenido? ¿Seré esto por siempre? ¿Quién más soy? ¿Qué más soy aparte de mamá de este hijo? Así que nos atraviesa muy fuertemente en lo identitario y nos revoluciona también. Vamos, cuando sigamos en la conversación, vamos a ir viendo si eso también es posible de ser compartido, si esa dimensión de transformación tan potente y tan interesante también puede ser compartido con otras personas. El tercer registro personal es el oficio de acompañar. Lo que siento me faltó en algún momento y construí tardíamente es ese espacio tibiecito y sin juicio para poder fragilizarse, para contar con alguien, tener con quién, en diferentes contextos vinculados a redes y organizaciones, desarrollé el oficio de acompañar, y eso también me constituye en el ida y vuelta de ser acompañada por otras y acompañar a su vez, y irnos entramando de esa manera. Estar a disposición, ¿no? Y en disposición corporal y emocional para acompañar. Bueno, pensemos primero en nosotras como cuidadoras o nosotros cuidadores. Cuidar es un término polisémico y que tiene muchos significados. Los significados están indisolublemente asociados en nuestra historia personal, lo que consideramos que es poco, que es mucho, lo que está de más, lo que hace falta, lo que es necesario. ¿Qué es lo oportuno o inoportuno? Está permeado de nuestras historias de cuidado. Cuidar tiene que ver con nuestra subjetividad y se ha construido en relación al medio, en la crianza. Los modos y las formas que adquiere el cuidado, entonces, son construcciones culturales de las que somos parte. Decimos también que el cuidado está feminizado, porque en la división de los trabajos y los quehaceres de este orden capitalista y patriarcal nos corresponde a las mujeres cuidar, y ese mandato es un mandato patriarcal. Me gusta decir también que el cuidado se entronca con las estructuras del sentir. Nuestras experiencias actuales de cuidado, de nosotras como cuidadoras, nosotros y nosotras como cuidadores, están permeadas por lo que conocimos como cuidado en nuestra infancia, lo que hubo allí y lo que dejó de haber, la relación con la madre u otras figuras maternantes, y en ese entorno cercano, sus reglas implícitas y los modos que construimos para vivir o sobrevivir. Hay una total relación con el enorme universo de las emociones y de la gestión de las emociones del orden del sentir. Pensemos cuándo nos sentimos descuidados y cuándo nos sentimos cuidados, más allá de lo que los demás hayan querido hacer o dejado de hacer o hayan dicho, el punto clave es cómo nos sentimos con eso que pasaba. ¿Qué me hacen sentir las otras personas que han pretendido cuidarme? ¿O me han descuidado pretendiendo o sin pretenderlo? Por lo tanto, podemos ir dándonos cuenta que cada persona cuida como sabe, y que quizá nuestras crianzas, nuestros hijos e hijas, están necesitando alguna cosa nueva, diferente de esta tarea, porque si no se sienten descuidados, aunque nosotros querramos que eso no pase, que se estén sintiendo descuidados, aunque nosotros querramos que eso no pase.
Bueno, para esto sirve ir a buscar, digo yo, ¿no? Salir a buscar. Cuando uno registra que no tiene algo que los hijos están solicitándonos y no tenemos en nuestro bagaje, pues entonces hay que salir a reinventarlo. Y ese reinventar es siempre con otras y con otros, en espacios colectivos, ¿no? ¿Cómo ingresa lo nuevo, entonces, que puede ser de ayuda en estos apoyos o sostenes? ¿Con qué delicadeza ingresa como cuidado, como apoyo para cuidar? Esto que salimos a buscar afuera. ¿Cómo lo entramamos con la vida cotidiana de cada familia? ¿Cómo le vamos dando ese armado artesanal de lo que tenemos y lo que vamos a buscar? Que es único y es personal, ¿no? Y singular. Dentro de este relato que estamos haciendo sobre lo que son los cuidados en el ámbito familiar, el cuidado de hijos con discapacidad o personas dependientes le aporta otra profundidad a la experiencia y por tanto a la conceptualización también de las mismas. Aparecen necesidades médicas, terapéuticas, asistencias y apoyos. Todo eso también puede ser cuidado. En medio se cruza si uno lo hace por amor o lo hace por trabajo, y si eso puede ir junto o mejor va separado, y todo se va complejizando. La sobrecarga, el cansancio, la no alternancia son una imagen repetida. La provisión de cuidados también deja en suspenso el deseo materno, el yo. Vamos construyendo nuestras subjetividades con todo esto que aparece. Estas vivencias se tejen en relación a la mirada de otros, a las expectativas de los otros, a las expectativas sociales también, ¿no? Desde determinadas significaciones. ¿Qué significa una demora en el desarrollo? Un diagnóstico. ¿Qué significa tenerlo o no tenerlo? Necesitarlo o prescindir de él. Aparece la lástima, la culpa, la sobrevaloración de nuestra capacidad de cuidar asociada a algo innato, natural, y la subvaloración del trabajo de cuidar a la vez y al mismo tiempo. Y las explicaciones que nos damos de por qué nos tocó. ¿Por qué te tocó? Te tocó esta lotería, ¿no? A unos sí y a otros no. Las lecturas del mundo de un lado y del otro de la raya que divide lo normal de lo anormal. Según las significaciones que le vayamos dando a esto, va a ser más llevadera o más liviana o más pesada también la crianza. Pero son construcciones que tenemos que desaprender también. Bueno, ¿cómo se teje la cotidianeidad de las familias cuando cuidan hijos con discapacidad o diversidad funcional? Para esto, para contestar esta pregunta vinculada a la cotidianeidad, les quiero compartir algunas metáforas que hemos construido en la comunidad o la tribu de Hacer Vidas Cuidando. Les voy a hablar del doble portal, de la vida cuesta arriba, de soltar la película, de tomar el timón y de las geometrías del cuidado. Pero no son tips. Estamos solo prestando palabras. Prestamos palabras para que hagan eco en ustedes, para verse en ellas como un espejo, para nombrar lo que no se nombra. Vamos. Atravesamos un doble portal, decimos. No nos enseñan a ser madres, la maternidad está llena de mandatos, el ser buena madre nos genera siempre una vara de medida muy alta, y si esta maternidad está atravesada por la discapacidad, todos esos condimentos ya conocidos de los mandatos se potencian y se multiplican. El sacrificio, la abnegación, y también ese estar perdida, ese no saber propio del puerperio, se amplifica terriblemente. La sensación de pérdida de control y del mundo patas para arriba. Así que por eso nombramos esa situación como doble portal. Si ser madre nos iba a permitir ser otras, y transformarnos y pasar a otra dimensión, por eso lo del portal, esto es un doble portal, ¿no? Dos portales al mismo tiempo. La otra idea es la vida cuesta arriba.
decimos que el mundo no está hecho para nuestros hijos, para personas con las características de nuestros hijos. Entonces eso es triste y es como un pronóstico de dificultades, ¿no? Entonces decir, uy, ahora, bueno, vamos a tener que apechugar, remar, luchar, trabajar mucho más, reordenar la vida familiar, la vida económica, la vida, la vida en todas sus dimensiones alrededor de esta situación. Y eso, obviamente, construido desde el paradigma de la normalidad. Nuestras realidades siempre van a ser así más trabajosas. Y por eso también disfrutamos de los momentos de meseta. En algunos momentos la vida se acomoda ese caos, logramos acomodar, negociando, gestionando, asumiendo, y tenemos periodos en donde podemos disfrutar una vida un poco más liviana y alivianada. Así que ese es el segundo, es lo de la vida cuesta arriba. La tercera metáfora es la de soltar la película. Eso tiene que ver con que imaginamos siempre una maternidad y una familia y un hijo o hija que no coinciden con el que finalmente tenemos y no lo podemos devolver. Por lo tanto, acá operan las concepciones también de discapacidad que tenemos, en particular la de la tragedia personal y familiar, que trae aparejada la lástima y la culpa, todas atadas a un paradigma de pensamiento que es el paradigma de la normalidad. Hay que aceptar, decimos, pero la aceptación no se compra en una góndola, ni es una pastillita. Es un proceso espiralado, compuesto de muchos componentes. Para mí también es un estado del alma. La aceptación trae disfrute, decimos, así que es necesario hacer ese proceso. La otra metáfora era tomar el timón, que algunas dicen tomar las riendas, o tomar el toro por las astas, mirar las cosas de frente a los ojos y decidir. Volver a tomar las decisiones es tomar el timón. En estas vidas y estas experiencias de crianza, la relación con el saber médico hegemónico es mucho más intensa con la institucionalidad en general, tanto en salud como en educación, también con los mecanismos de regulación del Estado. Estamos mucho más expuestos a las lecturas, a las verdades, a las explicaciones de estas instituciones, que por un lado nos albergan y nos sostienen, y por otro sentimos que nos oprimen. Así que tomar el timón también es algo interesante de buscar y de conquistar. Y la última metáfora es la de las geometrías de cuidado. La geometría es una ciencia que estudia las propiedades y las medidas de las figuras en un plano y en el espacio. Yo imagino dibujos a veces, ¿no? Que nos permiten ver los volúmenes de cada cosa, las simetrías y las asimetrías, para poder reinventarlas escapando del binarismo. El binarismo de que a mamá le toca esto y a papá le toca aquello. Un elemento de estas geometrías del cuidado es la sobrecarga, un elemento que podemos tratar de visibilizar, visualizar. Primero, registrar, darle entidad. La sobrecarga. Cuando no hay rotación ni reemplazo, en particular cuando el cuidado de hijos dependientes está en manos de una sola persona, ya sea porque son hogares monoparentales o cuando la desigualdad de género confina a las mujeres madres a ser las cuidadoras exclusivas. Otro elemento es el cansancio y el análisis más profundo del tema del cansancio, detenernos ahí, bucear. El derecho a dormir, dicen las mujeres. La posibilidad de nombrar eso sin culpa, de darle nombre, de darle entidad. El cansancio, cuando se asocia a la soledad, es doblemente cansancio. El descansar en que alguien se ocupe y su relación con que alguien se cansa o se carga. Esto lo traigo a colación porque una frase muy repetida en las dinámicas familiares es: el papá me ayuda, pero él descansa en eso, descansa en que yo voy a atender esto, descansa en que están
ya tengo los turnos del médico, los del pediatra, los de las terapias. Entonces, reflexionando juntas, vemos que si alguien está descansando en que alguien se ocupe, es porque del otro lado de la geometría hay alguien que se está cansando de más. Y es lo que tenemos que revisar como entornos familiares para redistribuir y reinventar estos mapas de cuidado. Para terminar con esto de las geometrías de cuidado, en clave de aprender a desaprender, quiero detenerme un poquito en ese proceso de lo que tenemos que inventar, que son complejos y a la vez singulares, singularísimos, como de cada quien, de cada familia, para poder co-cuidar, dejar que ingresen otros que alivian y que a la vez enriquecen la experiencia, es difícil, es muy difícil. Y pensando no solo al interior de las familias, sino también incluyendo a la comunidad cercana, ¿no? Otros lazos no sanguíneos que pueden ingresar como cuidadores. ¿Y por qué se hace difícil esto? Que además necesita sí o sí un acompañamiento, buenos acompañamientos para transitar ese proceso hacia el co-cuidado, porque en estas relaciones de cuidado y de crianza se construye un saber particular sobre el cuerpo del hijo, de su modo de funcionar, de cómo se comunica, que por mucho tiempo consideramos que es intransferible. Y entonces se hace difícil el solo pensar en compartir esa experiencia. Pero para que no sea una carga es necesario compartir el cuidado y hay que diseñar entonces esos caminos de manera artesanal y amorosa. ¿Qué ecos hacen en nosotras y en nosotros estos relatos? ¿Qué sensibilidades se despliegan? ¿Qué solidaridades o sororidades podrían tejerse alrededor de estas realidades? Puestas a inventar con lo que tengamos a mano, estamos. Y para inventar les ofrezco y les dejo a disposición mis preguntas, que esconden en sí algunas afirmaciones y algunos hallazgos construidos colectivamente. ¿Será que podemos pensar los cuidados en clave no binaria? A mamá le toca esto y a papá le toca lo otro. ¿Que podríamos co-cuidar hijes con otros seres no madres? ¿Será que podemos ampliar esa trama de cuidado más allá de las fronteras de la casa, hogar, familia? De paso que el cuidado también nos alcance a nosotras, las cuidadoras. ¿Será que podemos pensar intercuidados que crucen las fronteras de los lazos de sangre, de la familia y que sostengan también a la comunidad cercana? ¿Será que podemos no malgastar nuestra energía vital en sostener paternidades no deseadas o no ejercidas? Que si no nos gastamos la energía en eso, la energía podría ser reutilizada en otras formas de sostener lo vital. ¿Qué tiene que ver todo esto con la soledad? Si hiciéramos un dibujo, si graficáramos, mapeáramos estas escenas, ¿por dónde pasarían los flujos? ¿Dónde se acumularían o se estancarían? ¿Dónde habría más intensidad y dónde unir liviano? Podríamos, haciendo consciente, apoyadas en otras, cediendo y negociando, transformar las geometrías de cuidado. Antes de llegar al cierre, quiero hacerles algunas invitaciones. Por un lado, a seguir mis redes sociales, que en Facebook son María Emilia Ruiz, y en Instagram, María-Emilia Ruiz, y que si les está resultando interesante el contenido, compartan este video a quienes consideren que puedan necesitarlo. Y también a que se acerquen al ciclo de talleres de Hacer Vidas Cuidando, para quienes maternan, cuidan hijos, hijas con discapacidad. Es un ciclo de 6 encuentros en 6 semanas consecutivas, dura 1 mes y medio, y se repite varias veces en el año.
y también a la formación para profesionales, que llamamos entornos familiares de cuidado en discapacidad y diversidad funcional, acompañar maternidades y reinventar los cuidados, que es un espacio de conversaciones sensibles y de covisión de prácticas profesionales. Hechas estas invitaciones, elijo cerrar esta conferencia poniendo el acento en dos ideas. La primera es poner el foco en lo singular, corrernos de la pretensión de generalizar, de hacer de algo generalizable. Ellos son así, esto funciona así, todos van de vacaciones de una manera y nosotros no podemos así. O salir a la plaza, es para todos lo mismo. No, salir a la plaza no es para todos lo mismo. A veces salir a la plaza y ver hijos columpiándose cuando nuestros hijos están en silla de ruedas y no pueden columpiarse, no es un momento feliz, pues entonces tenemos que reinventar las maneras de tomar aire y de salir un fin de semana y no ir siempre por la norma, ¿no? Por lo que todos hacen y todos deberían. Otro modo de generalizar es a tal diagnóstico le corresponde tal pronóstico. Si tiene tal diagnóstico, situación o condiciones, va a ir por este carril o se espera de él tal cosa o de ella. Para nosotros, nuestros hijos son básicamente nuestras personas y nuestros hijos con nombre, con sus nombres, ¿no? Son Martina, Juan, Martín, Pedro. Entonces, no son un síndrome de Down, un Williams, no sé, un mielo. Entonces también pensar mucho en hacer énfasis en lo singular es lo que por ahí nos permite motorizar y conectar con lo vital. En mi experiencia de vida, cada vez que puse el foco en lo singular, siento que fui feliz. Las experiencias resultaron mucho más potentes. Y la otra idea, es la segunda, es que los espacios colectivos son espacios de cuidado. Pensar espacios colectivos como espacios de cuidado. Si bien recién hablamos de la singularidad, también la idea de la trama, de que es con otros, de que no es solos en nuestra singularidad. Resulta imperiosamente necesario y urgente sostener espacios colectivos, donde encontrarnos con pares, para que estas situaciones dejen de ser vividas como tragedia individual, dejen de ser pensadas como vidas tristes, para recuperar lo vital, alivianar la carga y transformar junto con otros nuestras realidades y la de nuestros hijos. Bueno, muy feliz de haber compartido estas ideas con ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.